Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. En este vídeo vamos a hablar un poco del cambio de paradigma en atención temprana y el efecto de Dunning-Kruger. Este efecto es bastante curioso porque va a explicarnos cómo es la evolución de nuestra percepción de confianza y competencia. Hemos estado hablando en algunos vídeos sobre la confianza y competencia de la familia, pero ¿qué hay del nuestro? Es un cambio de paradigma en el que ya estábamos seguros de cómo intervenir con el niño. Aquí nos sentíamos seguros y es cómo nos hemos formado. Pero ¿qué pasa con este cambio de paradigma? Ahora pasamos a trabajar con la familia. Sabíamos cómo trabajar con los niños, pero ¿qué pasa cuando tenemos que favorecer las interacciones desde el cuidador hasta el hijo? Llámese maestra o maestro, llámese padre, llámese madre, llámese los abuelitos, el cuidador principal del niño. Ahora trabajamos con ellos para que ellos sean los agentes que proporcionan oportunidades de aprendizaje, pero este cambio no ha sido fácil, sobre todo de entender. Entonces veamos cómo funciona el efecto Dunning-Kruger. Dunning-Kruger dicen que pasamos por este formato de nuestra competencia y nuestra confianza. Cuando nuestra competencia está cerca de esta parte de la izquierda, del vértice, del nivel cero, quiere decir que no sabemos mucho todavía, no somos expertos, tenemos cero competencia en esto, no somos competentes todavía porque no nos hemos formado al inicio. Y después, esto es la confianza, es decir, que más arriba, más confianza tenemos. Bueno, pues ahora que hemos entendido lo que son los ejes, veamos a ver este patrón. Este patrón significa que cuando alguien me explica el cambio de paradigma, por ejemplo, y yo me siento totalmente identificado con esto, muchos de vosotros o vosotras también podréis estar de acuerdo con que probablemente hayáis pasado por estas fases, o si estáis iniciándoos en esto, es normal que paséis por estas fases. Inicialmente, nos preguntamos lo de las prácticas centradas en la familia. ¿Qué es eso? Lo primero es ¿qué es eso? Porque todavía no tengo competencia, ¿vale? Estoy aquí. Después de cuando ya me explican lo que son las prácticas centradas en la familia, pues mira, son una serie de principios que hay que cumplir, son unas prácticas que sería ideal es contar con las familias, relacionarse con ellas, hay prácticas que son más de relación y otras que son más de hacerlos partícipes a ellos. Ah, bueno, eso ya lo hago, eso ya lo hago. ¿Vale? Y esto es lo que denominan una falsa sensación de percepción de competencia, ¿no? Porque fíjate, este punto, si lo tiramos para abajo, ¿vale? Caería más o menos por aquí. Entonces sabemos que hemos movido en la escala de competencia desde el 0 hasta aquí, simplemente. Pero experimentamos esta falsa sensación de, bueno, es que ya lo hago. Pero después cuando continúo formándome y cuando continúo leyendo sobre esto, me planto aquí. Oye, calla, que igual es que hay más de lo que yo creía, ¿eh? Igual esto detrás tiene más de lo que yo al principio podía intuir. Entonces empezamos a disminuir la confianza. Antes estaba súper confiado de que eso ya lo hacías, pero conforme empiezas a entender lo que es eso, bajas tus expectativas y dices, vale, vale, vale. Yo no digo ya de una manera, no lo digo ya en voz alta, mejor me espero, ¿no? Y aquí esto, cuando ya tocas fondo, es un momento en el proceso de aprendizaje, en un cambio de paradigma como este, que dices, esto es imposible, no hay manera de que yo entienda esto, o directamente también dices, estás en una posición de, esto no es posible, trabajar así no se puede, o algo así, ¿no? Lo ves imposible, lo ves cuesta arriba. Eh, y este es el punto más bajo. Sin embargo, hay que mirar que llevas todo esto. Ay, mira, voy a tachar el nombre. Llevas todo esto aprendido, ¿vale? Es decir, aquí sabes más que aquí. Es decir, esta percepción de que es imposible es normal tenerla, pero tienes que ser consciente de que sabes más que antes. Sabes más que aquí y sabes más que aquí. Cuando continúas descubriendo sobre el tema y le das una oportunidad, que es importante no tirar la toalla, empieza a tener sentido. Bueno, vale, vale. Y empiezas a encajar puzzles.
Y finalmente esto es ahí ya que eres el gurú, eres un gurú o una gurú. Eres un gurú, ya dominas el cotarro, pero reconoces que ha sido difícil. Reconoces que es difícil. ¿Y qué le dirías a esta persona entonces, la que está en el pico? Le dirías, no te flipes, que es más difícil de lo que te piensas, ¿vale? Que yo he tenido que pasar por todo esto y no te flipes, ¿vale? Es un poquito en lenguaje chabacano el cómo os traigo el Dunning-Kruger effect. Esto lo hemos visto no solo en si os autoestudiáis y habéis pasado por este proceso en vosotros, sino a nivel de gran escala. Esto ahora os lo enseño. El nombre que le ponen los autores es que esta es la cima del monte de la ignorancia. Porque si os fijáis, hasta cuando eres gurú, si gurú se refieren los autores a cuando manejas ya el contenido. Mirad, hasta cuando eres gurú, nunca llegas a alcanzar el mismo nivel de confianza que los que están en este subidón inicial, ¿no? Ni siquiera cuando eres experto tienes tanta confianza como la tenías antes. Es decir, aquí los gurús reconocen que son, a ver, aquí son expertos, incluso aquí hay una meseta que ya no sigues, no sigues creciendo, como que hay una meseta. Y los gurús, aunque seas experto, eres experto, reconocen sus limitaciones y son capaces de detectar sus propios errores y reconocen lo difícil que es todo esto, ¿vale? Esto es cuando te empiezas a dar cuenta de que lo estás pillando, se llama el camino del saber. Y esto lo llaman el valle de la desesperación. Bueno, como os decía, aquí es normal tener esta percepción porque es una fase en la que sabes suficiente para apreciar todo lo que todavía no sabes, ¿vale? Esto es como aquel que está aprendiendo idiomas y dice, cuantos más meses llevo fuera, peor creo que hablo. Bueno, pues esto es parecido, porque es que te das cuenta de tus propios errores. En este artículo que evaluamos con la escala finés, que muchos de vosotras la podéis conocer, es sobre autopercepción de las prácticas, que publicamos en Journal of Early Intervention el año pasado. En este encontramos que una toma de datos que hicimos previo a una formación en profundidad, esto fue en 2014, creo que fue esta toma de datos, antes de que un proceso de transformación en España tomara lugar y que agarrara peso y empezáramos a formarnos mucho, pasamos unos cuestionarios sobre esto. La gente estaba con ganas de aprender esto y cumplimentaron la escala finés de autopercepciones de la práctica aquí. Bueno, pues comparamos los resultados con varios países y realmente, a ver, este artículo no trata de una comparación transcultural, es simplemente análisis de estas prácticas en detalle, pero al comparar las puntuaciones con, esto ya off the record, con otros países incluso se autopercibían por encima de Estados Unidos, donde llevan desde los 80 haciendo prácticas centradas en la familia y en entornos naturales, Estados Unidos, y incluso por encima de Finlandia y de otros países que también se habían autopercibido. Entonces, claro, llegamos a la conclusión de que un post-test que teníamos puntuaban más bajo en la escala y preguntándonos por qué, entendimos que podía ser debido al efecto Dunning-Kruger. Ahora el efecto Dunning-Kruger está bastante de moda porque, por la situación que estamos viviendo, ¿no? Se está mencionando bastante este efecto, pero nosotros en varios artículos del año pasado, este y otro que está publicado en Topics of Early Childhood Special Education, os lo dejaré bajo en la descripción, ¿vale? Tenéis el enlace a estos dos artículos. En la discusión nombramos el efecto Dunning-Kruger en ambos artículos. Porque probablemente la autopercepción había sido aquí, cuando estábamos todos de subidón. Pero después, cuando empiezas a entender todo esto y todo lo que te queda por hacer, por eso un post-test en la escala de autopercepción de las prácticas profesionales puede incluso llegar a ser menor. Y esto nos puede pasar incluso con familias. ¿Puede pasar lo mismo?
Por ejemplo, yo estoy trabajando con una familia, con este papá, que es una familia monoparental, en la que viven ellos dos en la casa y van a poner en marcha cierta estrategia. Y buscando soluciones le digo, oye, ¿y has probado a hacer esto? Ah, no, vale, ¿quieres que te lo muestre? Esta estrategia que puedes implementar tú en casa consiste en esto y en esto. Y él dice al principio, no, no la conozco. Y yo se la explico brevemente, se la demuestro y dice, ah, bueno, sí, eso yo sé hacerlo. Bueno, pues vale, pruébalo esta semana. Yo sé hacerlo, pero vuelvo la semana siguiente y me dice, pues calla, que igual va a ser más difícil de lo que creía. Y a la semana siguiente me dices, yo esto no sé cómo hacerlo. ¿Ahí qué hacemos? ¿Vamos a cambiar de estrategia? ¿O les animamos a perseverar un poco porque pueden acabar estando más confiados? A lo mejor a la segunda o tercera semana que vayamos a visitarles ya le están empezando a agarrar el truquillo hasta que al final sepan perfectamente cómo manejar estas situaciones con el niño. Es decir, si tú de tu tema sabes que una estrategia, tú de un tema, de un problema con el niño, tú sabes que lo más basado en evidencia es esto. Y eso sería lo ideal, pero si eso no funciona, esto es lo segundo que más evidencia tiene. Y si eso no funciona, tú tienes que tener para, por ejemplo, problemas de comportamiento o para cosas de movilidad o de lenguaje o de lo que sea, tú tienes una lista de posibles estrategias que le pueden funcionar a la familia. Evidentemente, primero les vas a recomendar esta. Pero ¿y si no les funciona? Pues por orden les recomendarás la siguiente que más evidencia tenga, ¿no? Pero antes de pasar de una a otra, simplemente ánimo y persevera un poquito porque no siempre hay que abandonar una estrategia. Podemos o bien implementarla en otro momento del día, en otra rutina, cambiar de rutina, o entonces ya cambiamos la estrategia, pero siempre animándoles a que es normal que una estrategia tarde unas semanitas en dar sus frutos. Nada más, espero que os haya gustado esta comparativa dentro de nuestro ámbito del Dunning-Kruger Effect. Un saludo.